never. I don't want chocolate. Bring me some of that good tutti frutti. Bueno, pues con esta sintonía saludamos a la amiga Lali González. Muy buenas tardes, Lali. Buenas tardes, mi niña, a ti y a todos los queridos radios oyentes. Bueno, y aquellos que te siguen también, que nos están viendo a través del Facebook. Bueno, me ven a mí, por lo menos moviéndome, pero tú estás con tu fotografía guapísima de maga, como tiene que ser de la Villa de la Oro. Estaba con embajadora de la Villa, como dice Manolo Pérez. Ay, Dios, eso ya pasó a la historia, mi niña. Ay, Dios mío, qué bueno, Lali. Pues bueno, mira, que me quiten, como dice el otro, lo bailado, ¿verdad? Porque con la que está cayendo hay que echarle un puño a la baifa y hay que seguir para adelante, no queda otra, ¿no? Y echarle de comer aparte, sí. Señor. Bueno, pero uno, claro, con la rutina de lo del COVID, que como decíamos Lali y yo a micrófono cerrado, que incluso le pasa también a Goretti, el hecho de estar tanto tiempo en casa, la comida, llega un momento que dices tú, bueno, es como una rutina, es como el día de la marmota, ¿no? Sí, y hay que buscar recursos, ¿no? Ya lo creo, hay que reinventarse, tiene uno que reinventarse y entonces hacer o sea, cositas diferentes de lo mismo, hacer cositas diferentes y eso, pero dices tú, bueno, ¿y para quién lo hago? Pues para mí misma, o sea que así mismo es, mi niño. Bueno, y que por lo menos tienes la aliciente que no sé cuántos días vas, pero no sé, uno por lo menos me imagino que sí, a la semana que vas a ensayar con el grupo, ¿no? Con la parranda. Sí, seguimos porque ensayando, por supuesto, ya estamos ensayando villancicos, no sé si vamos, se va a hacer el festival que nosotros tenemos ya de hace muchos 10 años, no sé si se hará. Y entonces, bueno, pues como allí en La Luz es pequeño el local, bueno, pues volvimos otra vez donde fue la iniciación no, hasta hace un año, arriba en Rómulo. En Salón de Rómulo, que es un salón grande, enorme. ¿Han vuelto de nuevo allí? Y hemos vuelto y tenemos 2 metros de distancia y por supuesto ensayando con mascarilla, o sea, bueno, que canta, yo por los solistas y eso pues lo hacemos, uno se quitan un pelín la mascarilla, pero yo no me la quito porque son compañeros y entonces todos estamos todos sanos, pero claro, todos tenemos que protegernos unos a otros y entonces hasta Huicho dice a veces, mi madre, ¿qué es esto que los oigo muy con retardo, los oigo muy lejos? Yo, pero no hay otra cosa. O sea que, y arriba estamos ensayando villancicos nuevos. Huicho sacó uno de aquí de La Orotava, muy bonito, de los municipios de Aguamansa, San Juan. Eso es lo grande, Lali, lo grande que tiene nuestro folclore, que incluso a sabiendas que igual no se puede hacer nada o no, a lo mejor vía telemática, como sea que fuera, pero que la gente se anima y que sigue, que no se pierda las tradiciones y además Huicho es un gran defensor de las mismas y por supuesto continuador también con ustedes, claro que sí. Jiribilla, como decimos en la tierra, ¿no? Exactamente, y así estamos y andamos, mi niño. Bueno, a ver cómo dice, que calabaza, cada uno va a su casa. Cada uno para su casa. Es una época propicia para calabaza. Bueno, esta es la de Halloween, esas chiquititas que te venden, que yo nunca he comido nada de ellas, las he visto muy bonitas, me imagino que las compran para hacer los dibujos para los chiquillos y tal, que sigan esa tradición, pero no sé si son buenas o no, Lali, como las has visto. Y después hay otras que tienen como muchas arrugas, como si fueran ¿cómo se dice? Sí, arrugas, no. Verrugas. Sí, verrugas. Sí. Y dices tú, como las de las brujas, ¿no? Sí. De los cuentos que tienen esas verrugas. Pero bueno, en la yo nariz. digo que no sé el sabor, es decir, que yo he visto esas que son naranjadas fuertes. No, porque por dentro son muy flojitas, no tienen esa textura, esa gordura que tienen las nuestras, o sea, las normales, ¿no? Y entonces las normales, las tradicionales, y entonces pues la abres y es muy finita dentro. Y como que eso no sirve sino pues para decorar y esas cosas, o sea, vale, muy bien. Después está la otra que es la que se suele hacer después que se deja secar y es la que se hace para llenar agua, ¿no? Sí, esas son las calabazas de botella que llamábamos. Sí. Yo tengo una por ahí que tiene lo menos 35 o 40 años. Sí. O sea que es la del ¿cómo se llama el pilgrim? Me acuerdo la palabra en inglés y no en español, Dios mío. El pilgrim sería el que va, el peregrino. La del peregrino. Exactamente. Mira, esta que yo tengo aquí la traje de cuando fuimos a Galicia con la coral, cuando en La Orotava se hizo el hermanamiento con Puente Areas, y me la regalaron precisamente en Santiago de Compostela, y es la que tengo por ahí, o sea que, muy bien. Ahí está. Bueno, pero nuestra calabacita de toda la vida, aquella que crece allí, esas que son algunas grandísimas, que son buenísimas, ¿no? ¿Qué nos propones hoy hacer?
Pues mira, bueno, con la calabaza se puede hacer infinidad de cosas, montones de cosas, pues comerla eso con plátano y lo que dicen esto de las papas de punta, ¿no? Sí, Con pescado salado, con las platanito castañas. qué rico. Y entonces se puede hacer mucho en dulce, muchas cosas pues se pueden hacer bizcochos, se pueden hacer magdalenas rellenos para tarta, Sí. cabello de ángel, que es lo más tradicional, y después pues se pueden hacer pues también los purés, las cremas, los potajes, bueno, ¿qué quieres que te diga? Y entonces pues hoy vamos a hacer, que el otro día te lo comenté, pues aprovechar como es la época de la calabaza, pues el otro día no, hace como un mes que yo estuve arriba en Pinoleres en casa de mi hermano y las tenía en la finca y las recogió todas. En total tenía lo menos 40 calabazas y las puso sobre dos azoteas que tiene allí para que cogieran un poquito de agua y como decía él, y sol, ¿no? Para que se madurara. Pero calabazas a lo mejor de 40 o más kilos, o sea que enorme. Y entonces, bueno, pues vamos con la calabaza, si te parece. Sí. Primero vamos a hacer una cremita, yo sé que ya lo he repetido tanto, que igual pues ya la gente sabe hacerlo, pero siempre hay alguno que se agrega nuevo a la radio. Y después vamos a hacer pues el dulce ese, prepararlo ya y lo tienes en la nevera en frasquitos y tú cuando quieras pues puedes hacer diferentes cosas, si te parece. Sí, por supuesto que sí. Además, porque estamos hablando de un producto que tenemos cercano, que el precio incluso en esta etapa baja algo y que podemos hacer muy buen uso de él, ¿no? Sí, como los bubanguitos y demás y las coles. Bueno, pues vamos a empezar. Por ejemplo, vamos a hacer una cremita de calabaza y yo la suelo hacer así, ¿no? Pero luego doy opciones para que la gente que, por ejemplo, no use la mantequilla o no quiera mantequilla, pues le ponga aceite. Yo pongo un calderito al fuego. Entonces, en vez de aceite le pongo una cucharada sopera de mantequilla, porque es que le da una textura y le da un sabor diferente. Ajá. Entonces, pues ponemos la mantequilla y ponemos 3 o 4 clavos de especias, ¿no? Le ponemos 4 clavitos. Entonces, mientras la mantequilla se va derritiendo, pelamos como 4 o 5 papas de tamañito grande, según, como digo yo, la familia, ¿no? La cantidad de gente que tengamos en casa. Ponemos las papitas, las pelamos, las lavamos y las echamos dentro del caldero. Entonces yo suelo hacer ponerle un ajo puerro, pero si no, las ramitas verdes, pero si no tenemos ajo puerro, le ponemos media cebollita y 2 o 3 ajitos normales. Bien. Revolvemos bien y entonces mientras tanto, o sea que se vaya ahí como dorando un fisquito, partimos la calabaza. Entonces ponemos como medio kilo de calabaza, la partimos en daditos, en trocitos y le damos un remejadero ahí con la mantequilla y demás. Sí. Bueno, entonces cuando ya nosotros creamos que está todo así unido, quiero decir un poquito lambuceado de mantequilla, Qué bonito, lambuceado, le ponemos agua, como un litro y medio de agua. Sí, litro y medio de agua. Entonces, cuando ya tenga el agua puesta, le subimos el fuego y lo ponemos a hervir. Cuando hierva, le volvemos otra vez, o sea, ponemos el fuego fuerte, volvemos otra vez a poner fuego medio y dejamos que se vaya cocinando. Cuando ya veamos que la calabaza esté cocinada, las papitas, o sea, que eso está cocinadito, procuramos con un tenedor dejar un clavo solo, porque si no es mucho el sabor. Y es muy fuerte el sabor, sí. Exacto, le dejamos, porque es para que tenga ese toquito un pelín oriental. Quitamos los clavos y metemos el brazo. Entonces, ya le ponemos la sal, rectificamos de sal y cuando veamos que tiene esa cremita, o sea, la cremita está cocinada, tiene todos esos sabores mezcladitos, pues la apartamos y la dejamos ahí pues para cuando vayamos a almorzar. Yo casi siempre la hago para por la noche. En vez de comer eso, pues me tomo una tacita o un platito de esa crema y un yogur y te quedas como una reina. Y además que hay que dejarla reposar, dices, ¿no? Sí, bueno, pues entonces cuando ya tengas eso y la vayas a servir, la sirves con coscorroncitos de pan frito o como ya dije en una ocasión,
de jamón serrano de este que compramos a veces finito, Sí. lo pasamos por la sartén, hacemos como unos crujientitos y los picamos un poquito y entonces se los añadimos Un a esa poquito crema y nos la comemos. picatoste de ese, ¿cómo Sí, dices tú? Coscorroncitos de pan. coscorroncitos de pan frito, Sí, sí, qué sí, bueno. pues picatoste Sí, en la península, aquí somos por eso, por los eso coscorros, no me acordaba yo de la palabra y digo, contra, Lali me dice ahora cuál es la nuestra, ¿no? los Coscorroncito. Mi madre lo que hacía era el pan duro, lo hacía en rebanadas, lo tostaba y después lo que sí. hacía, o a unas veces ni siquiera, bueno, para eso no sé si era tostado o no, pero le pasaba con el aceite y te lo ponía allí tostadito con el aceite, Sí, qué rico. le echaba un fisquito de aceite por Sí, encima sí. y le esperruñaba un tomatito maduro y tienes una tostada, vamos, buenísima, o sea Bueno, ustedes están tomando nota, ¿no? Esperruñaba, decía que coscorroncito. Eso es lo grande que hace a Lali, no solamente y su saber hacer, sino también con el cariño con que hace las cosas, ¿no? Y alguien me bueno, decía a mí, Isidro, cada vez que oigo a Lali, y me lo dijo un profesor de lengua retirado, y me dijo, me encanta, porque utiliza mucho el diminutivo, y el diminutivo en un sí, idioma, y especialmente quizás a lo mejor en otros países, se dice, por ejemplo, a los nombres propios, ujú, Antoñito, por ejemplo, Little sí, Boy, Little no sé qué en inglés o lo que ujú. sea, ¿no? Sin embargo, en la lengua española lo bueno que tiene es que tú puedes coger cualquier palabra y la haces en diminutivo. Cosa, Sí. cosita, palo, palito, coscorrón, coscorroncito. Fíjate que Y es un cariño, es como un mimo que le das a las sí, cosas, ¿no? a mí me cuesta ya poner eso, pues decir un trozo, un pedazo, y digo un cachito Pues no y eso. cambie. ¿Te acuerdas que cuando Y me, hicimos lo del libro dije yo, Lali, eso es seño, a ver, santo y seña tuyo? Es decir, eso es una parte tuya que Manolo Pérez también te la lavó, ¿recuerdas? ujú, Y que lógicamente así lo dices y yo creo que la ujú. gente le agrada mucho como tú te Bueno, yo creo expresas. que ya a nuestra edad, a mi edad ya me Sí. puedo permitir esas licencias. O Sí, sea que, y una cosa muy bueno, importante, porque dime, tú has dime, dicho dime. algo que en su día también yo te pregunté, porque la gente, sobre todo la gente que es más joven, ¿no? La que no está muy Ujú, acostumbrado al tema de la cocina y sobre todo del tema de horno, de postre, lo ujú. que sea tal, equipara margarina con mantequilla y no es lo mismo. No, porque la margarina la calientas y suelta agua, o Sí, sea, sí, sí, líquido, sí, no, sí. suero, no, Sí. perdón, no agua, suero, o Mm. sea, se ve el suero. Y la mantequilla la calientas y entonces la mantequilla sigue siendo grasa, mantequilla, o Sí, sea, como que no se manteca, rompe. vamos. Ujú. Exacto, pero la margarina, yo me acuerdo que antiguamente, antes venía una que era la niña y Sí. era buenísima. Tú puedes creer que todavía tengo yo ese sabor Oh, el de la en niña, la boca la que tenía con los dos la, rulos de trenzas. exactamente, la verdadera Ay, eso, Dios mío, y la qué derretía, recuerdo. y entonces, o sea, la margarina tú la derrites el suero se va para un ladito, ves Ujú. el colorcito de la grasa para otro, pero lo que es la mantequilla, o sea, sigue siendo mantequilla porque es grasa y se disuelve y es como dices tú, como la manteca nuestra, la manteca que por Sí, cierto anteayer estuve haciendo también un poquito de manteca, pues para eso hacer ahora los mantecaditos y estas cosas para Navidad, ¿no? O qué sea rico, qué rico. que Bueno, esa es pues para mí esa es sí, la diferencia, porque yo te estoy dando datos, o sea, te digo cosas y no es que yo sea experta, sino es lo que yo hago con lo que trabajo, lo que miro, lo que veo, y entonces yo no, ya te digo que yo soy maestra de nada, alumna de mucho, maestra de nada, o sea ay, Dios mío, que la que modestia, la modestia. Bueno, bueno, en no, cualquier caso ahí queda esa aclaración. Bueno, tenemos sí, ya el bueno, entrante, digamos, el primer plato. bueno, ya ¿Qué nos vamos tenemos ahora? el primer platito y nos metemos con la calabaza en sí para hacer postres y bizcochos y demás. Sí. Bueno, mira, yo suelo coger la calabaza, siempre busco una calabaza que sea amarillita, o sea, que tenga ese color bastante fuertito, Ujú. y si no la tengo, pues cuando voy así a las ventitas de por aquí, que hay dos, el mercadito El Drago y demás, que es donde Sí. compro toda la vida, Ujú. pues entonces los veo que tiene los trozos ahí cuando está gordita, o sea, que no tenga esas hendiduras de que estén delgaditos, sino que esos trozos gordos, ¿no? Prietitos. Pues la compro y entonces bueno, pues cuando llego a casa, pues cojo un cacharro, cuando la voy a usar, cojo un cacharro, o por las tardes más bien, que es cuando cojo el tiempo para hacer estas cosas,
las mermeladas y todas estas cosas. Entonces pongo un caldero grande al fuego con abundante agua, le pongo un fisquito de sal y un poquito de un luquetito de limón y un poquito de canela en rama. Entonces mientras el agua va a hirvier, o sea, hierve, cojo la calabaza, la pelo, la parto en trocitos y la meto dentro de esa agua. Bueno, la dejo como 20 minutos o 25 minutos según el grosor de la calabaza. Y cuando ya está guisadita, tú ves con un tenedor que tú la muevas y te salgan los trocitos, o sea, los hilitos, entonces pongo a escurrir, o sea, la pongo en una coladera, debajo del chorro, con un hilito de agua, voy cogiendo con los dedos y la voy estrujando, no rompiéndola, sino estrujándola así entre la yema de los dedos para que te queden los hilitos enteros. Para que después cuando vayas por ejemplo, con cabello de ángel, te quede como cuando haces con la pantana, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la lavo bastante bien para que se le vaya el sabor de la calabaza. Entonces, bueno, mientras tanto, en ese mismo caldero, lo vuelvo a poner al fuego y pongo como 200 gramos o 300 gramos de azúcar, el mismo luquetito de limón y la mismo trocito de canela. Cuando termina ya de la calabaza de escurrir bien, la vuelvo a introducir dentro del caldero donde está ese azúcar. Para que se impregne todo, ¿no? Exacto, le doy unas vueltitas y le subo un pelín más el fuego. Entonces, y de vez en cuando con una cucharita, con un tenedor de palo o una cucharita de palo de madera, como decimos nosotros, le voy dando vueltas para que ese azúcar lo vaya caramelizando un poquito. Sí. Cuando ya tú veas que tiene ese color brillantito, o sea, cuando pase media hora o algo así, ¿no? Que veas que tiene ese color brillantito y melosito, que ya el azúcar está completamente adherida, o sea, derretida, que ya no... El almíbar me refiero, que está ya todo impregnado en la calabaza. Bueno, si quieres, la pones en frasquitos, como he dicho en otras ocasiones, frasquitos de cristal de esos que compramos pues con mermelada o con lo que sea, con potitos para los niños, lo que sea, ¿no? Bien lavaditos y esterilizados. Entonces vas metiéndola ahí dentro, llenando esos vasitos, no frasquitos, y lo tapas bien y lo pones sobre el pollo con la boca así o sea, con la tapa hacia abajo. Sí. Entonces, cuando ya se enfríe, pues los pones en el frescor debajo del pollo donde tienes el fregadero, que ahí es un sitio fresco. Si te cabe en la nevera, pues lo pones en la nevera. Bueno, Lali, antiguamente se ponía incluso la fresquera, donde estaba la talla debajo, ¿no? Exacto, porque como no había nevera o la poca gente que tuviera nevera, bueno, pues tenía esas cositas pues para que aguantara, ¿no? Entonces, cuando quieras supón que quieras hacer unos coquitos de gofio, que coges un poco, pones te voy a dar unas cuantas opciones. Venga. Coges en una andilla, pones 2 o 3 cucharadas de esa calabaza que tienes ahí, de ese cabello de ángel de calabaza, como digo yo, pones 2 o 3 cucharadas, pones 2 cucharadas o 3 cucharadas de gofio y un poco de coco, ¿no? Sí. Entonces, haces con las manos, como digo yo, siempre bien limpitas, haces unas bolitas y las pasas, por ejemplo, por galleta triturada que echan polvo. Pues tienes unos coquitos para darle a los niños, o al revés, pones el gofio y la calabaza y las galletas, y después los embadurnas o los pasas, pones un poco de coco en una tacita y los vas pasando por coco para hacerlos diferentes, y haces como bolitas de estos bomboncitos diferentes, ¿no? O lo pasas por chocolate, o sea que tiene, o por castañas molidas, o sea, ahora que es la época de la castaña también. Bueno, ya esa es una opción. Después, si quieres hacer un bizcocho, pues pones 4 huevos, el mismo peso
no le pongas tanta azúcar, pon 200 o 100 gramos de azúcar, Poquito porque menos. ya la calabaza tiene azúcar, Sí. pones 4 huevos, suponte que sean 250 gramos, bueno, pues 250 gramos de harina compuesta, de esa que viene ya para bizcocho, y si no tienes sino en casa simple, pues le pones un sobrecito de polvo de levantar, polvo royal. Los 4 huevos los pones en una ondilla, pones 100 gramos de azúcar, lo pones un poquito de ralladura de limón, una cucharita de canela, lo bates todo muy bien, cuando tengas todo muy bien batido, le añades la harina y entonces lo revuelves todo y al final le pones 2 o 3 cucharadas el azúcar, ya dije lo del azúcar, ¿no? Los huevos, el azúcar, bueno, eso. Lo bates todo muy bien, después le pones la harina siempre que sea cernida, por si hay algún grumito o algo, que quede en la coladera, y entonces le pones 2 o 3 cucharadas de cabello de ángel, de ese que tenemos ahí reservado, y lo bates en sentido envolvente, no revuelves, sino en sentido envolvente, y al bizcocho, o sea, el molde lo tienes untadito de mantequilla, el horno lo tienes encendido a 150 grados, entonces coges esa masa que has hecho, la pones en el molde y metes el molde en el horno y no lo abres hasta que veas que ha crecido, ha aumentado de peso, que está doradito por encima. Cuando pase 3/4 de hora, lo pinchas y si está listo, entonces ya apagas el fuego y lo dejas ahí como 5 o 10 minutitos, lo sacas del horno y lo pones en un platito y cuando esté frío le añades un pelín de azúcar glass por encima y ya tienes un bizcochito exquisito y Qué diferente. rico. Oye, Lali, me han preguntado Dime. también en cuanto a lo del azúcar glass, hay varios tipos de azúcar glass, me dijeron, yo no lo sabía, dice que hay de sabores, que hay de vainilla, No, o no, yo yo no hasta ahí no sabía he tampoco. Dice que lo mismo es azúcar glass, lo que pasa que le ponen, por ejemplo, algo de vainilla, entonces tú se la pones y a la vez que te da el sabor dulce, también te sabe a vainilla. Le digo, Exacto, pues bueno, yo hasta ahí no he llegado, ese que viene yo tampoco lo con, conocía, la verdad. pero podemos hacer una cosa, como siempre tenemos, o yo por lo menos tengo un frasquito de vainilla, de esencia de vainilla, en líquido y otro en polvo, y entonces bueno, pues al azúcar glass le añade un fisquito de vainilla, de polvito, y entonces lo remeneas, y le pones esa azúcar, pero siempre en una coladerita para que se te expanda más. Si lo vas a poner un fisquito de azúcar por encima, lo pones en una coladera y con la coladera le das un remeneo que te quede todo por encima del bizcochito. Y si no coges una brochita le pasas por encima. Sí, pero la brochita sería en líquido. El líquido, exacto, Sí, la brochita sería líquida, sí. Bueno, ahora suponte que vamos a hacer unas truchitas. Venga. Yo no tengo el arte, además nunca lo he hecho, el hojaldre. Pero ya hoy en día, como te viene tanto hojaldre de tantas marcas tan diferentes, pues lo compras y te queda especial, o sea, riquísimo, ¿no? Bueno, pues están las clásicas truchitas, o sea, obleas de esas de la cocinera, que cogemos para hacer empanaditas, de esas pequeñas empanadillas, ¿no? Bueno, pues tú coges esas obleas, la dejas que se descongele, la pones sobre el mármol, o sea, sobre el pollo de la cocina, y vas cogiendo de esa calabacita que tenemos ahí en almíbar, o sea, eso, el cabello de ángel de calabaza, y con una cucharita o con un tenedor vas sacando y vas poniendo en esas obleas la cantidad que tú quieras. No puede ser mucho porque si no no tendrías para cerrarlas y no quedarían bien. Entonces, una vez que estén, le hayas puesto la cantidad que tú creas conveniente a esas obleas, con una clara de huevo batida a punto de nieve, le pasas alrededor de la oblea por la orillita, ¿no? Para que cuando le des vuelta, con el tenedor se pegue, queden pegaditas unas a otras. Vas presionando esa media luna con el tenedor y las tienes listas con aceite hirviendo, o sea, aceite de girasol hirviendo, me refiero, que esté calentita. Pones un luquetito de limón para saber la temperatura del aceite. Del aceite, tú siempre lo dices. Exacto, y las vas friendo. Cuando ya las tengas por un lado y por otro, cuando estén fritas, las pones en un papel, una servilleta de cocina, o sea, papel de servilleta, y si quieres,
y si no, pues yo no suelo ponerle, pero hay gente que le suele poner un poquito de azúcar, como decíamos antes, Sí. azúcar glass por encima. Qué rico. Yo las dejo así, porque ya tiene el dulzor adecuado y ese saladito de la trucha. Y bueno, no son tan buenas las truchas, la masa me refiero como esos artistas, esas artistazas que tienen ahí Sí. en el Realejo, pero son unas truchitas hechas por ti, diferentes y buenísimas. Muy bien, pues es el apartado de la amiga Lali González, que hoy incluso, pues bueno, dando sobre todo en repostería esos consejos y con la calabaza como protagonista, una calabaza que está a buen precio y lógicamente hay que aprovechar, como tú siempre nos dices, los frutos, verduras y hortalizas de temporada, ¿no? Sí, mi niño, o sea que Muy bien. Pues que Lali, bueno, si Dios quiere nos dime, vemos dime. mañana, ¿vale? Pues vale, por aquí te espero. Bueno, muy bien. Una Y vez- muchas gracias por esos desayunitos en la mañana, ¿eh? Ah, Los bueno, martes. yo cuando digo, bueno, y hoy, porque ese día siempre digo, ¿y mañana qué voy a desayunar? Que no tendría necesidad de hacerlo para comerlo, Sí. porque pues, tú puedes inventarte una cosa, una historia, decirla, pero no pensar que, digo, pero no, yo lo hago porque así me quedo más como que más satisfecha Sí. y puedo explicar mejor la receta, ¿no? Bueno, pues O nosotros sea muy que- agradecidos de que lo hagas y como digo que estés con nosotros desde hace 29 años, a eso ustedes casi Bueno, nada, ¿eh? un- Estamos mira, hablando de la historia viva de la radio. un saludito para Manuel Lima. Bueno, por favor, muy que ayer bien. estuvo hablando del libro. A Javier. Ah, sí, Javier. Es sí, que- Javier es- bueno, sí, el fisioterapeuta. No, ese no, No, entonces sí, entonces no. estás de acuerdo. Yo pensé que te referías a Javier Lima, que era el que está conmigo también, que es el chico de la Sí, Orotava. sí, lo escucho, pero no, no, igual no. lo conozco, pero no sé quién es. No, Tú me dices refiero a Lima, el que está con Sí, Dani en la mañana, que está con... que vale, sí, vale. porque El ex árbitro, que Osvaldo- fue árbitro su día, sí. Sí, Osvaldo lleva con él ya varios años y entonces le mandé, como le oí decir el otro día hablando de cocina y demás, que está muy Sí. puesto en cocina, Ujú. y lo oí decir de los libros y entonces pues le mandé uno con Osvaldo de ayer. Muy Y bien. eso, y ayer hizo referencia de él. Bueno, muy bien. Pues aquí nada, lo niña. dejamos. Mi niña, un besito, ¿vale? Un besito, Gracias, buen día y buen Lali. provecho. Adiós. Igualmente, venga. Adiós.